es otra de las charlas que vamos a estar dando con Carmen, y también Paco va a estar dando charla en la Django Con, que se abre en octubre en San Diego. Justo la charla mía sale online, así que si se sacan el ticket ese en el sorteo la van a poder estar viendo de nuevo. La charla se titula Working with Time Series Data Using Django and Timescale, que básicamente le voy a estar contando una experiencia en un proyecto en el que utilizamos estas herramientas, trabajamos con datos de Time Series y lo resolvimos usando Django y Timescale. Así que, como les dije recién, mi nombre es Joaquín, soy ingeniero en computación, egresado de la UDELAR. Trabajo acá en Octobot hace 5 años, un par de meses, como software developer, principalmente con React y con Django. Soy oriundo de la ciudad de Florida, pero vivo acá en Montevideo hace un par de años. Cuando vine a estudiar acá, me vine a la capital. En realidad nací en Argentina, pero me considero súper uruguayo, tomo mate, hincha de... no importa. Y nada, soy muy fanático del fútbol, de los deportes en general. Así que bueno, eso es un poco sobre mí. Bueno, me faltó decir también que soy hincha de Peñarol, que en realidad lo puse como un apartado diferente al fútbol, porque últimamente no estamos muy para esa. Un poco la agenda de lo que vamos a estar viendo hoy. Les voy a comentar un poco el caso de negocio que nos trae hasta acá. Un poco qué son los datos de Time Series, de qué se tratan, una breve introducción. Y después les voy a estar contando un poco la solución que construimos usando Django y Timescale, que también les voy a contar qué es. Y finalmente algunas conclusiones o takeaways para que se lleven de esta charla. Así que, como les dije, un poco el caso de negocio que nos trae hasta acá. Un poco el objetivo del proyecto que se nos presentó era básicamente el de llevar las dairy farms o granjas de la industria lechera al siguiente nivel. Y ahora vamos a ver qué es eso. Un poco el objetivo, los objetivos que nos plantearon era el de poder monitorear y controlar las condiciones ambientales dentro de las granjas o de los graneros, estables, como quieran llamarlo. A su vez, la posibilidad de centralizar todos los datos que se pueden recolectar de ahí en un mismo lugar, tenerlos centralizados, ofrecerlos de manera amigable para los usuarios y de esta manera optimizar la salud, en este caso de las vaquitas, y la productividad en la granja. Entonces, un poco y súper resumido, lo que tiene que hacer nuestro sistema, entre otras cosas, es recolectar información de diferentes fuentes de datos, integraciones externas con sistemas de terceros, recolectar información del clima, información del mercado y a su vez recolectar información particular de las diferentes granjas, en particular de los dispositivos de la granja, como pueden ser regadores, sensores de temperatura, de humedad, de otras métricas, de ventiladores, cortinas. O sea, estos dispositivos son smart, o sea que los podemos controlar a través de internet, y a su vez nos reportan información o telemetría que nosotros queremos ofrecerle y mostrarle al usuario. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, espero que se vea bien de ahí igual, una de las primeras cosas que hicimos es prestar atención a cómo se ven los datos que íbamos a tener que recolectar. Una de las primeras cosas con las que nos enfrentamos. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser perfectamente datos que provienen de uno de los sensores de una granja, o puede ser, no sé, un sensor que reporta temperatura. Entonces, una de las cosas que notamos es que estos datos primero eran abundantes, por así decirlo, y en general siempre tenían este formato que era tipo un valor representando la medida de ese sensor y un time o un timestamp asociado que nos dice en qué momento se reportó esa medición. En este caso son datos cada 1 minuto y nada, es un listado eterno. Entonces, una vez que nos pusimos a ver los datos y analizar las cosas que teníamos que hacer, surgieron algunas preguntas. Por ejemplo, no creo que se vea mucho ahí, pero algunas de las preguntas que surgieron es, bueno, ¿podemos resolver, implementar este sistema usando el viejo y querido SQL? ¿Podemos implementarlo usando nuestro stack preferido, que en particular era React y Django?
tenemos que usar bases no relacionales. Surgieron algunos conceptos también investigando, como el de Time Series, el de Real Time Systems. A su vez estaba el requisito impuesto por el cliente de bueno, salir rápido al mercado con esto por la competencia. Entonces, con todas esas cosas en juego, una de las primeras cosas a la que apuntamos, y es lo que les voy a comentar a continuación, es el tema de los datos de Time Series. Que nada, primero, ¿qué son los datos de Time Series? Si buscan en internet hay diferentes definiciones o formas de decir lo mismo, pero en realidad esta es una definición que a mí me gusta mucho. En este caso, la definición que me gusta a mí es que dice que los datos de Time Series son datos que en su conjunto representan como un sistema, un proceso o un comportamiento cambia a lo largo del tiempo. Es decir, que los datos de Time Series nos interesan o son importantes más bien en su conjunto para poder entender cómo un sistema o proceso o lo que sea cambia a lo largo del tiempo. En otras palabras, no son tan importantes individualmente, sino que nos interesa mirarlos en su conjunto. Bueno, otra característica de estos datos es que son time-centric, como les decía anteriormente. El time o el timestamp es un componente primario de estos datos, o sea que es clave y es importante para el momento de derivar conclusiones o sacar, o sacar conclusiones, perdón. Así que nada, por un lado está el tema ese de que es centrado en el tiempo. Es append-only, lo que quiere decir que generalmente cuando recibimos datos de time series lo que queremos hacer son inserts, o sea, un dato nuevo se refleja o se trabaja insertándolo en la base. Nosotros generalmente no hacemos updates en nuestros datos de time series, sino que siempre estamos insertando datos nuevos. Otra característica es que los datos son recientes. Generalmente los datos nuevos y que llegan a nuestro sistema refieren a intervalos cercanos en el tiempo. Y nada, generalmente, rara vez queremos hacer un update o backfill de datos en algún momento que falten datos. No es lo normal, pero a veces pasa y uno tiene que hacer un update o un backfill cuando faltan datos, pero lo normal es tener que insertar datos recientes. Así que nada, un ejemplo clásico es el de weather o de clima. En particular este screenshot es un screenshot de la sección de reportes de la app que terminamos implementando. No hay mucho para decir acá, simplemente que el eje X grafica el tiempo y el eje Y grafica la temperatura. Es un reporte semanal que reporta datos cada una hora. Entonces acá nada, se puede ver un poco la evolución de la temperatura en una granja en particular. Pero en realidad está lleno de ejemplos. Otros ejemplos para mencionar pueden ser no sé, precios de acciones a lo largo del tiempo, no sé, control de health rate monitoring, los suscriptores mensuales de un blog, por ejemplo, a lo largo del tiempo, y muchos más. Por decir algo, no sé, pueden ser, no sé, los tweets en contra de Irregaray a lo largo del tiempo, no joda. Bueno, una de las primeras preguntas que surge es, bueno, ¿puedo usar una base de datos tradicional para trabajar con datos de time series? Y como podés, y la realidad es que sí que podés, pero no es algo que yo recomendaría o que la mayoría de la gente recomendaría. ¿Por qué? Porque en realidad los datos de time series son diferentes en diferentes maneras. Por ejemplo, una de las características es que los datos de time series suelen ser ingeridos de manera masiva o en volúmenes masivos. Por otro lado, también uno tiene que ocuparse del ciclo de vida de los datos. A medida que uno empieza a insertar estos datos que son masivos, uno se tiene que ocupar de qué hace con ellos para que no se vuelvan un problema. Y otra característica que hace diferente a este tipo de datos es que generalmente uno tiene que hacer scans de muchos registros al momento, por ejemplo, de hacer una query. Entonces, entre otras cosas, estas son características que hacen a los datos de time series diferente. Y de la mano de lo anterior surge también el concepto de bases de datos de time series, que como su nombre lo dice, son bases de datos especializadas para el manejo y el uso de este tipo de datos. En particular presentan características propias que las hacen diferentes a otras bases de datos y las hacen muy buenas para trabajar con datos de time series. Algunos ejemplos, y de hecho fueron algunos que estuvimos
analizando al momento de implementar este sistema. Pueden ser InfluxDB, Apache Druid, Timescale y muchas más, cada una con sus propias características. Nosotros hoy nos vamos a centrar en Timescale, que fue la que finalmente elegimos. Así que sin mucho más, ahora les voy a estar comentando cómo fue la solución que construimos usando Django y esta base de datos que es Timescale. Entonces, de nuevo, ¿qué es Timescale? Es una base de datos especializada para el manejo de datos de time series, es especializada para eso. Y otra característica súper relevante de esta base de datos es que es una extensión construida sobre PostgreSQL. Lo que quiere decir que Timescale ofrece todas las características de PostgreSQL más otras características que la hacen especial para trabajar con datos de time series. Siguiente pregunta, bueno, ¿por qué elegimos Timescale? En particular, y como les dije anteriormente, porque es especializada para trabajar con este tipo de datos, provee funciones específicas para manipular estos datos, a su vez porque es open source, con todo lo que eso implica, porque nos permite utilizar y hacer uso del lenguaje SQL con el cual la mayoría de nosotros creo que estamos acostumbrados a utilizar, porque tiene una versión cloud que de hecho nosotros utilizamos, que implica que no tenemos que preocuparnos por ejemplo, por hostear esta base, sino que tiene un servicio que ofrece que lo hostea por nosotros, y a su vez porque tiene muchos recursos. En internet hay cosas como, bueno, hay videos de YouTube, tienen su propio blog, la documentación a mi entender está súper clara y actualizada, tienen una comunidad de Slack de la que yo no formo parte, pero sé que hay gente de la que está acá presente que sí forma parte y ha hecho preguntas y prestado atención a los canales. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer si va a trabajar con Django y con Timescale es, bueno, configurar la base para empezar a trabajar con Django. Entonces, como les decía anteriormente, Timescale está construida sobre Postgres, lo cual quiere decir que, por ejemplo, las settings al momento de configurarla con Django son súper sencillas. De hecho, son las mismas que uno tendría que definir para trabajar con una base Postgres. De hecho, el driver que uno setea es el mismo, luego uno tiene que definir las credenciales y especificar, bueno, por ejemplo, dónde está hosteada nuestra base. Y no hay mucho más que eso en realidad en términos de configuración. Otra pregunta que surge es, bueno, ¿cómo se almacenan los datos de time series? En particular, Timescale agrega un concepto que es el de hipertablas, que en realidad al momento de manipular las hipertablas y las tablas en Timescale es transparente. En realidad uno en realidad cuando está manipulando estas cosas no se entera que es una hipertabla, aunque es diferente, las manipula como si fueran tablas. En el fondo, las hipertablas son un conjunto de tablas SQL de toda la vida, que Timescale las denomina chunks. En este caso, la hipertabla de la derecha define chunks de un día, es decir que los datos de time series en la hipertabla esta están agrupados en chunks de un día, es decir que cada chunk acá tiene datos correspondientes a un día en particular. Por ejemplo, estos son datos del 17, del 16, del 15 y así. Esta construcción, esta arquitectura de las hipertablas facilita propiedades que las hacen útiles al momento de trabajar con estos datos. Timescale en particular hace las particiones por nosotros, es decir que nosotros no nos tenemos que preocupar de crear o de mantener los chunks. Nosotros sí podemos definir el tamaño de los chunks y cómo queremos que se comporten, pero en realidad Timescale después hace las particiones por nosotros. Y este esquema o esta arquitectura de chunks trae mejoras en performance en cuanto a queries y en inserts al momento de manipular estos datos. Otra cosa que puedo decir de esto es que Timescale a su vez maneja índices locales dentro de cada chunk, lo cual también va a favor del tema de la performance y las queries. Y si uno en realidad cuando se mete en el tema y define chunks lo suficientemente pequeños, por ejemplo para que quepan en memoria, los inserts y las queries pueden ser incluso aún más rápidos. Entonces, derivado del anterior, bueno, ¿cómo trabajamos con hipertablas usando Django? Y nada,
Como dije anteriormente, las hipertablas se comportan de manera transparente, es decir, es como manipular tablas, pero me parece que está bueno poner en un ejemplo cómo trabajaríamos con hipertablas usando Django. Entonces, nada, supongamos que tenemos una granja que tiene sensores, supongamos que tenemos sensores de temperatura en nuestra granja y queremos modelar eso y registrar las mediciones de este sensor. Entonces, por un lado crearíamos un modelo clásico de Django para decir, tipo, bueno, quiero modelar mi sensor y quiero que eso sea un modelo de Django. Y por otro lado, querríamos crear una hipertabla para registrar las mediciones de este sensor. Entonces nuestra hipertabla tendría que tener una columna para almacenar el valor o el dato de la medición, un timestamp asociado, un device o un sensor ID para identificar de qué sensor es la medición. Y luego estaría bueno definir una primary key para decir, bueno, quiero que el time y el device ID sean únicos, es decir, que para cada sensor no tenga varias mediciones al mismo tiempo. Entonces, nada. Es tan fácil como eso, en realidad no tan rápido. Una de las cosas que no soporta Django o que no soportaba al momento de que hice la charla o que hicimos el proyecto son las claves primarias compuestas, como la que yo quisiera definir acá. No puedo crear en Django una primary key con time y device, o sea, esta clave primaria en conjunto. Entonces hay como diferentes enfoques para hacer esto y cosas que investigamos para resolverlo. Una opción podría ser instalar alguna librería de terceros que maneje la integración de Django y de Timescale y nos ofrezca resueltas las settings y cosas de esas. En particular, cuando hicimos el proyecto no había nada lo suficientemente maduro como para utilizarlo, que valga la pena tomar el riesgo. Hay cosas oscuras en internet también, como editar data migrations y cambiarle la primary key, cosas así. Entonces finalmente lo que terminamos haciendo fue usar los unmanaged models de Django, para lo cual, por ejemplo, para registrar los datos de temperatura, podríamos tener un modelo como decir, bueno, tengo mi time, mi value, mi device ID, y luego le digo a Django, bueno, quiero que seas manage false, por lo que yo me voy a encargar de las migraciones y los cambios en las tablas, y le especifico la tabla que quiero que utilices, que en particular en este caso va a ser una hipertabla. Entonces, por un lado espero que se vea bien de fondo, lo que podemos hacer es definir una data migration de Django con SQL y decir, bueno, quiero crear mi tabla que se llame metrics temperature, que tenga esas columnas, y con SQL le puedo decir, bueno, quiero que esta sea mi primary key, y después utilizar esta función que nos provee Timescale que dice create hypertable, y le digo, bueno, quiero que mi tabla metrics temperature sea una hipertabla, y nada, acá lo que le tengo que pasar es cuál es la columna que guarda el time. Y nada, es tan fácil como eso. Ya tengo mi hipertabla creada. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las otras tablas también? Bueno, con las que no son hipertablas. Como ya spoileé un poco, la realidad es que no todo es una hipertabla en Timescale. Podemos tener tablas SQL comunes o tradicionales. En particular nosotros usamos los modelos tradicionales de Django de toda la vida para tablas que no son de telemetría, por ejemplo para modelar un sensor, una granja, un usuario. En particular hicimos mucho uso del ORM de Django para interactuar con las hipertablas y tablas, ya que las hipertablas, como les decía anteriormente, son transparentes, entre comillas, al momento de utilizarlas, o sea, uno las puede manipular como si fueran tablas. Bueno, y acá una cosa que está además de esta solución es que tenemos los datos de time series y los datos de la aplicación en un mismo lugar, en la misma base y manejados con el mismo ORM, que nada, creo que está bueno como aspecto positivo de la solución. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos queries de datos de time series usando Django? Principalmente nosotros usamos SQL con las hyperfunctions de Timescale, que básicamente las hyperfunctions, como capaz que algunos se imaginan, son funciones que uno puede ejecutar en SQL y que son específicas o
Sí, son facilitadoras al momento de trabajar con estos datos, te ahorran código básicamente y hacen como que hacer queries en datos de time series sea como más sencillo o más práctico. Entonces en muchas queries o en las más complejas al menos utilizamos esto. Y a su vez también usamos el ORM de Django para queries no tan complejas, para los inserts en algunos casos y obviamente para los datos de aplicación que no requieren ningún tratado especial. Entonces, si vamos con un ejemplo puede ser, bueno, quiero consultar datos del barn o de la farm. Y nada, acá hay un ejemplo, un screenshot también del resultado de la app. Esto es un dashboard que pueden customizar los usuarios. Hay datos de temperatura, humedad, de un índice de las otras dos, que no voy a profundizar mucho. Que nada, son los últimos valores de temperatura, humedad y THI del barn. Entonces, ¿cómo podría hacer una query de estas de manera sencilla? Una opción bastante simplista de lo que hicimos es, por ejemplo, usando una de las hyperfunctions que nos provee Timescale, que se llama TimeBucket. Capaz que si hay alguien familiarizado o está metido con SQL, capaz que le suena una que es DateTrunk, que básicamente tiene un propósito parecido, nada más que esta que ofrece Timescale, que se llama TimeBucket, es como mucho más flexible, te permite agregar los datos de manera mucho más flexible. Y nada, acá esta query lo que hace es agrega los datos cada 5 minutos, calcula el promedio, en este caso de temperatura, y te da los últimos 10 valores. Entonces la query usando TimeBucket puede ser tan sencilla como esto. Nada, algo parecido también, pero usando una que se llama TimeBucket GapFill. Es similar, nada más que lo de GapFill viene por el lado de que hay casos donde uno, por más que no quiera, a veces uno tiene huecos en los datos o le faltan datos, o puede ser que los datos de time series sean irregulares, por ejemplo, porque nosotros acá estamos en un mundo medio perfecto, que nos vienen datos cada 1 minuto, cada 3 minutos, pero hay datos de time series que son más bien relacionados a eventos, entonces no te vienen con la misma frecuencia, entonces uno puede querer rellenar esos huecos y al momento de hacer la query que te vengan tipo todos los momentos del intervalo presentes. Entonces con GapFill uno puede rellenar huecos y decir, bueno, puedes por defecto dejarlos vacíos o por defecto puedes decir, bueno, quiero rellenar los huecos con el dato siguiente o haciendo alguna cosa. En este caso la query lo que está haciendo acá es un promedio de la última semana de los datos diarios de humedad. Entonces no hay mucho más que eso, pero esta query, por ejemplo, si fuéramos a graficar, nos asegura que tenemos un dato para cada día. Por más que sea vacío, por más que no, te lo autocompleta. Otro ejemplo, no sé si alguien conoce acá lo que es esta gráfica, es una Windrows Chart o la rosa de los vientos. Básicamente lo que hace esta gráfica es contarnos cómo es la distribución del viento en un periodo de tiempo. En este caso es unos 10 años y nos dice cómo se comportó el viento en esos 10 años. Es básicamente la distribución del viento según puntos cardinales y la velocidad. Entonces, en el fondo, es una distribución de los datos, una manera de graficar la distribución de los datos. Sinceramente no tengo ni idea cómo sería esta query sin hyperfunctions, pero Timescale nos ofrece una hyperfunctions. Acá este extracto de código es literalmente el código que tenemos para obtener los datos. Y nada, a mí me parece que está de más porque es una función re cortita y nada, que resuelve el problema. Hay una hyperfunction que se llama histogram, que básicamente es para eso, es para obtener, según los parámetros que uno le pasa acá, que creo que no vale la pena mucho profundizar, pero básicamente te da la distribución de los datos, que es justamente lo que queremos en esta gráfica. Y nada, con esta query pudimos resolver la query de estos datos de manera súper sencilla. Otro concepto interesante es el de Continuous Aggregate, que también, si hay alguien familiarizado con las Materialized Views, es muy parecido. El Continuous Aggregate uno lo puede querer utilizar, por ejemplo, cuando quiere tener queries complejas ya precargadas. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos, no sé, los datos de temperatura, el promedio de temperatura de todos los días, no sé,
para todo el año, no sé, por decir algo. Entonces uno quizás lo quiere tener precargado en el sistema, entonces puede decir, bueno, quiero definir esta materialize view, que haga esta query y la tenga cargada. Entonces uno al momento de hacer la query ya tiene la consulta resuelta si se quiere. Timescale lo que ofrece es la posibilidad de actualizar las materialize view de manera inteligente, porque solo actualiza los datos que cambiaron. Lo puede hacer de manera incremental y definiendo políticas que digan, bueno, quiero actualizar mi materialize view, no sé, una vez por día. Entonces eso lo puede definir Timescale, y Timescale después se encarga de actualizar nuestra materialize view. Otro concepto que ofrece Timescale que está bueno es el de Real Time Aggregation. ¿Qué hace esto? Generalmente uno las materialize view no las tiene actualizadas con los datos más recientes. Entonces uno al momento de hacer la query puede aprovechar el concepto de real time y decir, bueno, quiero los datos hasta hoy, entonces Timescale lo que hace es usa hasta donde tiene calculado la materialize view y hace el cálculo para los datos que faltan. Así que nada, es otra de las cosas que está buena. ¿Cómo hacemos esto con Django? ¿Cómo podríamos usar algo de esto con Django? También podríamos definir una data migration y decir, bueno, quiero crear mi materialize view. Acá, bueno, también es algo relacionado a lo que les decía recién, un promedio diario de temperatura. Le puedo decir, bueno, quiero definir mi política para actualizar mi continuous aggregate. Le puedo decir, bueno, en qué ventana quiero ir actualizando o mirando los datos para que sea eficiente y, bueno, quiero que se ejecute una vez al día. Entonces, nada, ahí uno puede definir la materialize view y después hacer queries sobre eso. Nada. Otro concepto que está interesante y que está también un poco relacionado a lo que decía hoy del ciclo de vida de los datos. Uno, a medida que empieza a insertar datos de time series en la base, van a empezar que la base, el uso de la base empieza a crecer, el espacio se empieza a reducir. Entonces, uno puede empezar a quedarse simplemente con los datos agregados, que como decía hoy, en realidad uno lo que interesa después, al final del día, de los datos de time series es los datos agregados ya procesados. Entonces, uno con el tiempo lo que puede hacer es empezar a quedarse con los datos de arriba, que simulan datos agregados, y definir políticas de retención para empezar a tirar datos que uno ya procesó y que en realidad ya no le van a servir individualmente. También, ¿cómo hacemos esto? Con una data migration. Entonces uno puede, además de la materialize view que vimos anteriormente con su política de actualización, definir retention policies y decir, bueno, quiero empezar a tirar mis datos de temperatura crudos luego de 90 días. Luego de 90 días quiero que estos datos se vayan y me quiero quedar con los que están agregados. Quiero decir algo que me olvidé, y es que, bueno, todo esto de trabajar con datos, con queries, perdón, SQL, hay que tener cuidado un poco con la seguridad por el tema de SQL injection, o sea que uno tiene que asegurarse de que los inputs del usuario están controlados y prevenir ese tipo de ataques. Era algo que me había quedado pendiente de mencionar. Para nada menor. Y bueno, otro concepto que no es para nada menos importante y posiblemente podría haber ido más adelante en las slides, es el de compresión. Que nada, también está relacionado al ciclo de vida de los datos. Otra de las cosas que nos ofrece Django es compression policies o políticas de compresión, donde uno tiene, por ejemplo, esta hipertabla que tiene columnas time, device ID, value. Entonces uno puede definir políticas de compresión para que los datos se compriman y ocupen, entre otras cosas, menos espacio. Entonces en realidad los datos cuando se comprimen se ven algo similar a esto, donde uno pasa a tener 4 rows a una row con los datos comprimidos como si fueran arrays. Hay ciertas características de esto. Por ejemplo, como ya les dije, reduce la cantidad de espacio que uno necesita para almacenar los datos de time series, aumenta la velocidad de algunas queries. Por ejemplo, si uno hace una query sobre una row que está comprimida, si quiere ver esos datos, esa query va a ser bastante más rápida, porque tiene que recorrer varias filas. Pero hay una particularidad, y es que
una vez que comprimís los datos, no los puedes modificar. O sea que generalmente uno lo que quiere hacer es comprimir datos que son más viejos, porque los datos recientes, generalmente uno está haciendo inserts sobre datos recientes, esos datos los quiere dejar libres para que se puedan modificar, y uno empieza a comprimir datos que son más viejos para que nos ocupen menos espacio. Nada. Y con Django también, esto lo podemos hacer con una data migration de toda la vida. Le podemos decir, bueno, quiero que mi tabla de temperatura se habilite la compresión, quiero definir mi policy, que va a ser tipo, bueno, quiero comprimir todo lo que sea más viejo de 3 meses, y nada, no tiene mucha más ciencia que eso. Hace poco en el proyecto estuvimos actualizando las políticas de compresión y doy fe que cambia en realidad el almacenamiento o el espacio que ocupan los datos una vez que se empiezan a comprimir. Nada, ya veo que para ir cerrando algunas cosas para que se lleven de acá, espero. Desde mi perspectiva, creo que Django y Timescale fue una buena solución para trabajar y manipular los datos de time series. O sea, creo que pudimos llevar a cabo bien el proyecto, pudimos aprovechar muchas de las cosas de Timescale y de Django. Como les decía anteriormente, una de las cosas que tuvo buena es que pudimos tener todos los datos en la misma base de datos, usando el mismo ORM. Nada, creo que salió bien, pero Timescale no es mágico, no todo fue color de rosas. Sí, la curva de aprendizaje no fue tan dura, pero sí en algunos momentos nos tuvimos que poner a investigar, a ver cómo se hacían algunas cosas, porque también está la posibilidad de meter la pata con todo esto. Y nada, en algún caso particular hubo alguna cosa que terminamos implementando de otra manera, pero en general creo que el resultado fue positivo, y en general las cosas salieron y vienen saliendo bien. Algunas estadísticas: hoy en día tenemos más de 80 farms utilizando el sistema en producción, hay más de 300 usuarios, hay más de 40 hipertablas creadas y van a seguir creciendo, hay más de 300 GB de datos y llevamos más de 2 años de desarrollo y seguimos en esa. Así que muchas gracias.